Bien, pues estamos compartiendo las noticias, las entrevistas a través de las pantallas del Canal 8, la señal 23, las plataformas que nos acompañan, que son varias también, en directo. ¿Qué hacen estos jóvenes en la política? Lo primero que uno se pregunta cuando la política, usted sabe, está bastante poco cotizada, entre comillas, pero en fin. Presencia de Evópoli, región del Biobío. Está el presidente de la Juventud de Evópoli del Biobío, Diego Araya. ¿Cómo está? Muy bien, pues. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Y el secretario general, Nicolás Aravena. ¿Cómo está, Nicolás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, obviamente, compartir este espacio y demostrar que, claro, Evópoli y el proyecto siguen vigentes y dar nuestra voz desde nuestra región, la segunda región más importante del país, justamente. Así que creo que es importante participar en estos espacios. Sí. Oye, dicen que los jóvenes no están muy enchufados con la política porque están en otras cosas. ¿Están así? Yo los veo a ustedes muy comprometidos con Evópoli. ¿De dónde surge el interés por participar de la política que es tan chúcara de repente, que es tan brava, ¿no es cierto? Claro, no, por supuesto. O sea, a ver, nosotros somos nuevos, por así decirlo, estando en un partido político. Sin embargo, siempre hemos estado interesados en la política. Eso no es nada nuevo para nosotros. Y respecto a su declaración de que es difícil captar jóvenes, la realidad es que sí, nos cuesta un poco justamente entusiasmar a las personas. Claro. Y no solo eso, también en parte hay que asumir que somos justamente un grupo minoritario, aquellos que estamos justamente al tanto de lo que sucede y que no tienen miedo de cruzar la línea de firmar por un partido antes de ser verlo. Ya. Nicolás, ¿qué mirada tienen de país ustedes como jóvenes y militantes de un partido que es de gobierno, que es oficialista? Bueno, nosotros, como te digo, comenzamos a militar hace poco, entonces nos encontramos quizá en un espacio más beneficioso. ¿Por qué beneficioso o por qué más tranquilo? Creo que nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido tantas elecciones de manera tan seguida. Hablamos desde 2020 en adelante, tuvimos una seguida de elecciones y eso, bueno, cansa a la gente, obviamente, cansa a los candidatos, cansa a los votantes. Y ahora nos encontramos una pausa bien larga, hasta las elecciones de 2028 municipales. Por tanto, de esa mirada, creemos que este descanso político puede quizás, hacer que las personas quizás de cierto modo puedan relajarse un poco, quizás acercarse un poco más a los centros y no mantenerse tanto en los extremos. Por tanto, como todos sabemos, las elecciones finalmente hacen que nosotros exacerbemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero cuando no hay tanto por lo que luchar, quizás algo tan cercano, eso calma, obviamente. Por tanto, esa es quizás nuestra mirada, de que esto sería beneficioso para todos, porque ya no vamos a tener esa emoción, esa exacerbación de la elección, esa competencia, esa política sucia. Creo que esa es nuestra mirada ahora mismo. Diego, ¿por qué Evópoli? ¿Por qué tú estás en Evópoli? Bueno, Evópoli, partamos de que dentro de su historia es el primer partido de derecha que surgió después de la democracia. Y no solo eso, sino que es justamente una oferta de una derecha moderada, de acuerdo, de diálogo y que además presenta justamente a las personas lo que viene siendo el liberalismo a través de justamente un partido. Si bien teníamos, claro, siempre RN y UDI en ese contexto, justamente RN vendría siendo lo que era más liberal, pero no abiertamente liberal. Nosotros somos un partido de gente joven, para gente joven, y nuestros 15 principios justamente lo avalan en ese sentido. A ver, entre esos principios, ¿cuál destacarías en este sentido, Nicolás? Por ejemplo. Creo que, bueno, el principio más o menos ahora que a mí más me llama la atención es de la justicia intergeneracional. Creo que Evópoli tiene un especial enfoque no solo justamente en la tercera edad, que uno lo puede relacionar a eso, sino que en los niños. Todos sabemos que menores de 18 años no votan. Por tanto, los partidos no tienden a enfocarse mucho en esas luchas, en esas banderas, porque, claro, un niño de 10 años no va a votar, no va a ser un votante. Pero creo que es algo novedoso de Evópoli, que se enfoca quizás en esos aspectos que no todos los partidos consideran porque no resulta un capital político beneficioso para ellos. Eso creo que nos diferencia del resto y ese principio de la justicia intergeneracional que busca quizás, tanto poder tener, nosotros tenemos la PGU justamente, pero para los niños también no tenemos muchas medidas. Recién hoy en día se está aprobando, la sala cuna universal, pero creemos que no es suficiente, que hay mucho más trabajo por delante respecto a eso, y claro, este partido tiene ese enfoque,
tiene ese enfoque de la niñez, de los niños primero. El senador Felipe Kast también fue un gran impulsor de distintos proyectos de ley respecto a esta temática. Diego, ¿cómo lo está haciendo el gobierno del cual ustedes forman parte como Evópoli? ¿Respecto a qué materia en específico? Contextualizando. ¿Cómo lo está haciendo José Antonio Kast, sus ministros? ¿Qué mirada hay desde la región? Bueno, ahí se ha tocado un tema del centralismo, que es una cuestión Por supuesto. Por eso preguntaba también. Sí. Bueno, la verdad es que Evópoli es parte del gobierno y es por un tema de que justamente la derecha es muy amplia. Nosotros somos un espectro liberal y él responde a un espectro conservador. Si volvemos justamente a lo que fue el inicio de la República, era la antítesis justamente. Sin embargo, tenemos ciertos principios en común justamente, como materia de seguridad. Creo yo que en ese sentido lo está haciendo bien, se está haciendo las medidas adecuadas. Sin embargo, por supuesto que recientemente surgió justamente el tema de lo que vendría siendo una reforma constitucional, de la cual desde Evópoli a UDI no cuenta con nuestro apoyo de momento. Pero sin entrar en más detalle de eso, creo yo que lo que ha faltado, al menos en este gobierno, vendría siendo principalmente medidas de descentralización. Y eso lo vemos cuando se cancelan o se postergan, se suspenden dos proyectos que llevan muchos años de dos corredores que son realmente muy necesarios. Tanto Nicolás como yo venimos de la región, discúlpeme, de la comuna de San Pedro de la Paz, y es justamente ahí donde se encuentra el taco más grande de todo Chile. Claro. Y los dos corredores son justamente para solucionar eso. Hay tareas pendientes, hay tareas pendientes en otras áreas que son tan urgentes también, ¿no? No sé qué piensas tú en este sentido, Nicolás. El desempleo con más de 2 dígitos en la región, sobre todo en el área de la mujer. Y bueno, planteaba seguridad también, Diego, sí. Y así suma y sigue, ¿no? No, por supuesto, o sea, somos una región industrial extremadamente productora y extremadamente importante para la logística nacional. Por tanto, que tengamos un desempleo de 2 dígitos es preocupante, pero creemos que con las medidas que ha tomado este gobierno, quizás a un largo plazo se va a poder empezar a mitigar estos números. Sin duda no es suficiente. Nosotros tenemos claro que la megareforma es un primer paso, pero que a mediano plazo van a tener que seguir tomándose medidas en ese sentido. Y tanto en materia de seguridad, justamente recalcando lo que dice Diego, creemos que ahora con la COT, la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, creemos que este gobierno va por el camino correcto y no solo eso, creemos que también que estas medidas van a tener un apoyo transversal. Creemos que ya era hora de que el oficialismo, el gobierno, de cualquier índole, quizás tomara más en serio nuestro problema y nuestra crisis de seguridad. O sea, yo te digo, yo tengo una suerte acá de vivir acá en la región y obviamente cuando voy al centro me siento seguro en cierto sentido. A horas de la noche no, por supuesto. Pero yo te digo, yo después de haber ido a Santiago hace unas semanas, es impresionante la inseguridad allá, también, allá mismo. Cómo uno se siente seguro y cómo eso puede ir variando y que efectivamente necesitamos reformas de seguridad, necesitamos tener mayores plazas para carabineros, pero por eso mismo hoy creo que va por el camino correcto. Y justamente esperamos que se tenga esa reforma aprobada antes de Navidad o antes de fin de año, como lo propuso el presidente de la República. Diego, cuéntanos de algo personal tuyo. ¿Cómo te incorporaste a la política? ¿Cómo surgió el interés? ¿O quién te llevó? ¿O cómo fuiste abriéndote paso para allá? Imagínate, eres nada menos que presidente regional de la Juventud de Evópoli. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para ir consolidando una carrera política muy joven todavía? Bueno, si soy bien honesto, la verdad, que es la idea justamente, yo creo que la primera vez que genuinamente me interesé en política fue en el año 2009, donde yo estaba pendiente 24/7, como se dice, sí, al TVN en ese caso, viendo justamente primera vuelta de lo que vendría siendo Arrate, Meo, Piñera, Frey, y después, por supuesto, la segunda vuelta. Sí. Creo yo que algo que me encantan, me fascinan, son las elecciones justamente. Un poco, claro, tomando un poco las palabras de Nicolás, que me acompaña, mencionaba justamente esa adrenalina también. Efectivamente, muchas veces algunas emociones se exacerban,
pero en ese sentido fue eso lo que también me emocionó. Más adelante, en el colegio siempre quise ser presidente de curso, partiendo así desde chico, y finalmente creo yo que cuando realmente pude entender lo que es como la política o tomé cartas en el asunto, sería yo creo en el año 2020, el cual había participado previamente en el centro de alumnos, sin embargo ahí yo decidí tirarme con una lista. Post-estallido social. Post-estallido social, en pandemia, en todo, lo habido y por haber. Y más encima, en mi colegio surgió la casualidad de que por segunda vez en la historia, nosotros vengo del colegio alemán, o sea, más de 120 años de historia en ese momento, había existido 3 listas. Y justamente yo no era una persona declarada popular, justamente tal, o aquellos que se destacan en deportes, tanto, yo hacía un poco de todo, pero justamente la verdad no tenía tanto las fichas a mi favor, sin embargo logramos ser mayoría absoluta después de esto y nos tocó asumir justamente en pandemia y ver justamente temas de cómo hay niños que no están aprendiendo ciertas materias, problemas de conectividad, problemas también justamente los profesores, dónde dejaban a los niños cuando surgió justamente esta moda de aprendizaje mixto, donde algunos iban, algunos no iban. Como digo, esos fueron los grandes desafíos. Y de ahí en adelante siempre seguí pendiente de la política, hasta que ya ahora, con los años que tengo, decidí que solamente uno puede hacer grandes cambios en grandes grupos. Y así desde funciona, adentro. y desde adentro. Sí. Por eso es que estoy ahora formando parte de Evópoli, porque va con mis ideales también, justamente. Nicolás, ¿y cuál es tu experiencia en esto de la política? ¿Cómo comenzaste también? Bueno, mira, la verdad es que no es tanto como a Diego, en el sentido de que yo, por ejemplo, no había participado en centros de alumnos. Sí me había interesado, yo sabía de todo, pero creo que el punto que me marcó fue justamente el estallido social. Yo era chico, tenía 12 años en ese minuto, 12, 13 años, sí. Y claro, es un evento que me marcó en el sentido de que de un minuto a otro no podía ir al colegio, en mitad de año no podía ir al colegio, después partieron los estados de excepción, los toques de queda. Creo que en ese sentido, para muchos, no solo para mí, en ese sentido fue un evento igual medio traumático, en el sentido que uno sentía el peligro de ir a ciertos lados, y no por esa como criminalidad de que te puedan robar quizás por ese crimen, sino por el hecho de que podías encontrarte con una protesta, podían hacerte ¿cómo era? El que no baila pasa, el que baila pasa, ese. Claro. Ese sentido fue algo nuevo, fue algo que uno nunca haya visto. Nunca en este país se había visto algo así, algo tan violento de esa manera, y creo que ese me motivó, como que despertó algo cívico dentro de mí. Algo que decía que, como en este país, que fue el jaguar de Latinoamérica, llegó a suceder algo de esta magnitud, de este problema, y algo tan rápido. O sea, partieron en Santiago, 18 de octubre, a los 2 días estaba todo Concepción paralizado. Bueno, después expandiéndose a las otras ciudades más grandes de Chile. Yo creo que ese evento despertó algo en mí, que sin duda me hace preocuparme por la amistad cívica que tenemos en nuestro país, que es algo tan bonito. Algo tan bonito. Siempre cada elección se destaca, por ejemplo, el llamado del presidente al presidente electo o a la presidenta electa, y algo que justamente nosotros destacamos y es algo que yo quiero mantener. Entonces, claro, eso podría ser como mi despertar. Y, claro, surge después, pasan las elecciones y todo, y me voy interesando por figuras de Evópoli. Ignacio Briones, Gonzalo Lummel, entre otras personas, Luciano Cruzcoque, Sebastián Keitel, y empiezo a darme cuenta que este era mi espacio, que este espacio finalmente era donde yo quizás podía tener una voz, podía dar un aporte más genuino, podía conocer a personas que participaran en los cambios y yo a poder aportar mi granito de arena. Y yo creo que eso es lo que me llevó ahora a estar en Evópoli. ¿Cómo ha sido el liderazgo del senador Keitel por acá? Tienen otro líder en San Pedro de la Paz también, ¿no? Efectivamente, nuestros mayores liderazgos regionales son nuestro alcalde de San Pedro de la Paz, una de las 3 comunas más grandes de la región, y por supuesto el senador. Con el senador Keitel, efectivamente nos reunimos la última vez hace unas 3 semanas aproximadamente, y bueno, no solamente fue muy grato, sino que justamente pudimos plantear grandes problemáticas como lo que está ocurriendo en Concepción, en Biobío.
Cabe decir y cabe destacar que él viene todas las semanas, hay veces que viene una vez o 2 veces a la semana, sin embargo él está presente y tampoco era una novedad para él. Pero es distinto cuando una persona que es del partido, que es joven, que es dirigente, también le plantea su punto de vista para justamente buscar lo que son las soluciones. Y en ese sentido, el senador estuvo muy abierto al diálogo y en vez de recibirnos así como por casi que compromiso, formalidad, 30 minutos, 1 hora, estuvimos mucho rato y tuvimos una conversación muy grata. Sí, y eso se siente donde hay interés genuino. En ese sentido, realmente creo que el senador ha sido una persona que nos ha abierto puertas y que por supuesto ha podido transmitir en ese sentido también justamente su experiencia hacia nosotros. Y nosotros que estamos justamente el día a día acá, también hacia él. Entonces, en ese sentido es muy grato tener ese tipo de Nicolás, ¿qué mirada tienes de la oposición actual al gobierno de José Antonio Kast? Mira, creemos que nosotros creemos que la oposición está desorganizada. Yo lo quiero plantear así, desorganizada. Creemos que hoy en día hay muchas voces planteando puntos de vista tan distintos. Lo podemos ver en el Partido Socialista, bueno, con Daniel Manucheri, después el ala de Paulina Bodanovich, o hoy en día mismo en el Frente Amplio, que vivió hace unos días su elección donde Gael Jomans fue elegida presidenta. Y creemos que este es un giro más radical del Frente Amplio. Yo, de mi punto de vista, no creemos que el Frente Amplio vaya a ser una posición quizás más dialogante junto al Partido Comunista con esta elección. La verdad, creemos que la directiva pasada sí tenía esa quizás madurez después de haber sido gobierno, de poder plantear ciertos puntos de vista y poder plantearlos de una manera constructiva. No creemos que vaya a pasar eso con el Frente Amplio. Y bueno, en ese sentido sí, creemos que en la izquierda hay muchas alas, quizás el socialismo democrático, Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista también con sus propias problemáticas, pero creemos que quizás de cierta manera se van a articular un poco mejor con esta agenda contra el crimen organizado. Creemos que lo peor ya pasó. Lo peor, la discusión legislativa más complicada fue la de la megareforma, por tanto creemos que con la discusión de seguridad hay cierto compromiso y también hay cierta madurez política, sobre todo de la oposición después de haber sido gobierno. Entonces creemos que desde ese sentido sí va a haber un aporte genuino, sí van a articularse mejor, sí van a ser una oposición dialogante, a diferencia de lo que podrían haber sido. Pero no en conjunto. Pero no en conjunto. Claro, son las distintas almas, yo creo que efectivamente tampoco van a lograr llegar a un consenso en común. Y la verdad, creo que eso es lo que por lo menos prefiero yo. Yo crecí justamente en un país donde la Concertación gobernó, después fue Sebastián Piñera, y sabemos la relación justamente estrecha que existía entre Bachelet y Sebastián Piñera. Justamente fueron los diálogos, fue la valentía de hablar de frente en la mesa con aquel que quizás no te representa y con que tienes muchos desacuerdos, pero buscar lo mejor para Chile, lo que hizo crecer este país. No atrincherarse en tu sector, en tu partido, donde todos te aplauden y todos están de acuerdo contigo. Es justamente ir a la boca del lobo, donde mucha gente te va a contradecir. Y llevando esto a esta pregunta, creo yo que lo que en materia de seguridad justamente va a dividir mucho lo que dice el Frente Amplio y el Partido Comunista frente a lo que dice lo que era la antigua Concertación. Me Hay un refiero tema del ideológico PPD a la ahí, DC. ¿no? Por supuesto, sí, ese tema ideológico no se ha superado aún. No. Y creemos que genuinamente es una inmadurez política. No puede ser que al día de hoy sigamos teniendo estas discusiones sobre carabineros, sobre la legítima defensa, siendo después de todo lo que hemos vivido, por ejemplo, después de la discusión de la ley Naín Retamal, creemos que genuinamente es una inmadurez política. Pero llevando esta discusión a otro lado, creo que también que lo que planteaba Diego es esto de quizás cruzar un poco la línea, sentarse a conversar con el oponente, quizás con el opositor, es algo importante y algo que destacamos de Evópoli. De hecho, una de las cosas que me hicieron justamente entrar a este partido era justamente esa habilidad para poder sentarse con la oposición o con el oficialismo en ese tiempo, y poder conversar y poder llegar al mejor acuerdo posible. Porque claro, es muy fácil atrincherarse, cerrar su posición, decir no voy a discutir nada con nadie, tengo mi posición, no voy a... Bueno, eso es válido, sí, pero ¿a dónde te va a llevar eso?
no te va a llevar a ningún lado, justamente. Y eso no es lo que pide la ciudadanía tampoco. No, la ciudadanía hoy en día pide cambios. Hoy en día pide cambios y sea cualquiera al lado que sea, no existen mayorías absolutas. Entonces la solución es conversar. Y aquel que no quiera conversar, justamente lo que está realizando es inmediatamente negarle a las personas una solución o justamente una búsqueda de una medida para que justamente sus demandas sean de alguna u otra forma acogidas. A ver, muchachos, a mediados del 2028 hay elecciones primarias. Ya después, octubre, noviembre, por ahí, vienen elecciones concejales, alcaldes, consejeros regionales, gobernador, hay parlamentarias y después las presidenciales del 2029. Claro. ¿Ustedes a esas alturas estarían disponibles para postular algún cargo políticamente a través del voto ciudadano si es que su partido se los pide o no? Mira, ¿O todavía queda mucho tiempo para reflexionar? Mira, ¿O se la jugarían? No queda tanto tiempo, partamos por eso. Sí, yo creo no queda tanto justamente tiempo. iba a ser ese punto. Primero abarquemos eso. No queda tanto tiempo porque, claro, las elecciones son en esa fecha, Sí. pero 6 meses antes de las primarias tienen que estar listas las listas, valga la redundancia, y para eso tiene que haber justamente, para que se inscriban las listas, ojo, me refiero a esa es la deadline, es decir, meses antes tiene que haber conversaciones con partidos, con dirigentes, y entonces Pero para eso estamos está el hablando 2027 completito. un año, Claro, pero un un año para generar justamente ya una banda de candidatos a las que Evópoli, UDI, RN va a decir, hey, voy con todas estas personas en tales comunas, en tales regiones. Sí, claro. Después. Sí, por tanto, justamente, uno puede pensar que es mucho tiempo para la elección en sí, pero mira, si te fijas, después de todo el trabajo que se hace detrás, nos queda un poco más de un año. Para hacer ya, bueno, que sea un poco de catastrófico, pero nos queda un poco más de un año. Y si su partido se lo pide a ustedes, bueno, son militantes, ¿no? Somos militantes, sí, efectivamente. Somos jóvenes también. Creemos que ese beneficio hoy en día quizá es importante esa perspectiva. Es una perspectiva que nosotros podemos dar. Ahora, llegar a proponerse ser candidato el día de mañana es complicado, obviamente, es complicado. Uno necesita recursos, necesita una base, pero no nos cerramos, no nos cerramos. Y no nos cerramos porque no creemos que tampoco que justamente uno necesita un título universitario para, por ejemplo, llegar a ser candidato a concejal o candidato a alcalde, porque finalmente son cargos de representación política. Se Uno tiene que estar, uno tiene asesores, asesores y todo se eso. necesita preparación y calle. Claro, Exacto. uno necesita calle, O sea, uno necesita poder conocer la realidad de su Exacto. comuna, de su región, en todo eso. Entonces, obviamente, no te voy a decir, me voy a cerrar y todo eso, no lo veo viniendo tampoco, pero no nos cerramos, finalmente. En política los cambios son bastante rápidos, a veces nos llegan Sí. de golpe. Y la verdad es que uno no puede estar cerrado y ambos en ese caso estamos abiertos justamente porque los ciudadanos y todas las personas jóvenes, tanto en nuestra comuna, en nuestra región, que es lo que más nos compete justamente como Juventud Bio Bio, merecen una opción que los represente, que sean estudiantes, que sean jóvenes y que justamente los escuchen desde la calle, pero también desde la universidad, desde el liceo, desde los espacios académicos justamente y sobre todo, incluso post-universidad, ¿qué pasa con todos los jóvenes que salen de la universidad, egresan y pasa un año y todavía no tienen trabajo? Sí, claro. Y justamente estamos, y recién analizamos que en Bio Bio hay un desempleo mayor al 10% y es aún peor en mujeres. Nosotros como Partido Liberal en ese sentido queremos justamente una igualdad de oportunidad justamente para todas las personas. Entonces, nuestra misión es justamente abarcar esos temas dentro de nuestras comunas, dentro de nuestra región. A ver, contextualizando. Nicolás, ahí está tu cámara número 1 y dile a la gente lo importante que primero es la política, ¿no es cierto? Y lo importante que es darle una mirada a Evópoli desde lo central, desde lo íntimo hacia lo universal. Ahí está tu cámara, Nicolás. Bueno, a todas las personas que están mirando esto, primero les quiero decir que, aunque a la gente no le guste, aunque la gente lo encuentre desagradable, la política importa. La política importa, es importante dar la voz, es importante que uno pueda dar a conocer sus opiniones y poder llegar a un consenso sobre qué es lo mejor para todos nosotros, cómo nosotros podemos llegar al bien común. Por eso la política importa, justamente. Las voces jóvenes también importan, la modernidad también importa, estar al alcance, estar a la altura,
de los desafíos de ya este primer cuarto del siglo XXI es importante. Y desde Evópoli nosotros creemos que justamente es un partido que está preparado para eso. ¿Nos ha costado llegar a la persona común y corriente? Sí, pero eso no significa que nos vamos a ir de estos espacios. Es importante este nuevo proceso, este nuevo gobierno, este nuevo periodo electoral para poder crecer, para poder llegar a la persona que está detrás de la pantalla mirando, para poder hacerle entender que la política sí importa, las personas que ustedes eligen sí importan y que los votos no son perdidos. Los votos genuinamente le ayudan a nuestra democracia, pero tienen que ser dados con sabiduría, con reflexión previamente. No llegar a la urna y anotar por el nombre más conocido. No, importa una reflexión previa. Por eso los invito también a formarse, a informarse también sobre quiénes son sus candidatos, quiénes son sus líderes, cuáles son sus ideales, quién los representa más. Y los dejo invitados a eso, a los más jóvenes también, a mis compañeros de universidad, ex compañeros del colegio, jóvenes de mi comuna. Los invito también a interesarse en la política, porque genuinamente uno va a pensar que estos cambios son para muchos años más, pero no, son muy prontos y su voz importa, su opinión importa, su realidad importa. Así que eso, los dejo muy invitados a, seguir atentos también a nuestras redes, a nuestros canales de comunicación, a TV8. Y nada, les agradezco también por escuchar este mensaje que nosotros les damos, que con mucho cariño, con mucho esfuerzo les damos. Diego, ahí está su cámara como presidente de Evópoli, la juventud, la gente lo está viendo y escuchando. Bueno, a toda la juventud de Biobío, de todas las comunas que lo componen, también Los Ángeles me refiero, no solamente San Pedro La Paz, Concepción, Chihuayante, me refiero a Hualpén, a Tomé, a todos que estudiamos o no estudiamos. Creo yo que llegó la hora y el momento justamente de entender de que las políticas nos compete hoy en día más que nunca. Los cambios demográficos están, cada día somos menos jóvenes y necesitamos una voz fuerte. Y hoy en día lo que justamente nos compete es que Evópoli, a diferencia de en el pasado, va a entrar lo que viene siendo en espacios universitarios, en espacios que nos competen a todos los estudiantes, y justamente lo que queremos es escucharlos, sus ideas junto con nosotros o a través de nosotros puedan ser canalizadas y puedan transformarse en propuestas concretas para nosotros y hechas por nosotros. Entonces los dejo realmente, al igual que Nicolás, cordialmente invitados, no solamente a seguir nuestras redes sociales de Evópoli, sino Juventud Evópoli Biobío, porque ahí es donde nosotros, desde nuestra región y para nuestra región, queremos construir justamente un mejor Biobío. Muchachos, les sugiero algo. ¿Qué cosa? Esta entrevista queda en YouTube, nuestro Facebook, o la está grabando Augusto Parra, no sé, que es amigo nuestro también. La tienen, la guardan y la abren en un par de años más, ¿no es cierto? O cuando sea, en el futuro, en 10 años más, y se acuerden que alguna vez estuvieron en la televisión hablando de sueños, de futuro, de realidad, de presente, de tantas cosas que nos hacen falta. Que les vaya muy bien. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y lo haremos. Así será. La guardaremos bien atesorada. Muy bien. Primer espacio. Diego y Nicolás, dirigente de la Juventud de Evópoli del Biobío, acá en las noticias de la entrevista del Canal 8. Gracias por acompañarnos.